Gracias, muy buenos días. Agradezco la invitación del Colegio de Psicólogos del Perú, apreciados colegas, y me da mucho gusto estar acá para compartirles esta conversación sobre recursos de abordaje de trauma psicológico, específicamente desde la realidad fantástica, que es lo que voy a explicar, ¿no? Mi formación es como psicodramatista y luego también como terapeuta MDR, ¿no? Y en ese camino, ¿no? De búsqueda de diferentes formas de trabajo, de diferentes formas de abordaje, quería compartir algo que puede ser de utilidad, especialmente pensando en la situación que estamos viviendo, ¿no? Es una situación de crisis, pero hay que recordar que la crisis siempre tiene estos dos lados, estas dos caras, ¿no? Por una parte, la crisis implica un peligro, implica también preocupaciones, implica sufrimiento, pero se presentan también oportunidades, ¿no? Y justamente ante esta situación es una oportunidad para que eh, tengamos que sacar nuestra creatividad y ser recursivos para enfrentar esta realidad que es diferente y que nos desafía. La pandemia entonces se convierte en una oportunidad para desarrollar e integrar habilidades y herramientas en la atención virtual. Personalmente, nunca me agradaba esto de hacerlo en forma virtual, pero una vez que empecé a trabajar vi que era muy útil y encontré las ventajas, ¿no? Que puede tener también el trabajar de esta manera. Hace ya varias décadas, ¿no? El creador del psicodrama, Jacob Levi Moreno, escribía un libro que lo tituló ¿Quién sobrevivirá?, ¿no? Este texto, que en realidad es un libro sobre sociometría, en el que él pone todas sus investigaciones en el campo de psicodrama, la sociometría, la terapia de grupo, él se plantea esta pregunta, ¿no? ¿Quién sobrevivirá? Y a la final, la respuesta que nos da este libro es que quien puede crear, finalmente sobrevivirá. Y esto es muy pertinente a la situación que estamos viviendo, ¿no? Quien puede crear, los creadores, los que innovan, los que se adaptan a la nueva realidad, son quienes van a sobrevivir. Y esto es algo aplicable también al desafío de la emergencia sanitaria, de la pandemia, y las repercusiones que está teniendo en la salud mental, que son repercusiones muy, muy grandes. Los desafíos con los que nos encontramos son básicamente ver que las terapias, como las habíamos concebido o como fueron pensadas, no fueron pensadas para hacerlo de forma virtual, ¿no? Fueron pensadas para hacerlo de forma presencial, prácticamente sin excepción. Se requieren pautas para trabajar con terapia en línea, ¿no? Y muchos de los que trabajamos presencialmente y nos negábamos a trabajar en forma virtual, pues encontramos que tuvimos que buscar, ¿no? Esas pautas de cómo adaptar nuestra labor, nuestro trabajo en este nuevo contexto. Considerando además que al ser una pandemia que tiene una repercusión de este nivel mundial, el número de afectadas es enorme, ¿no? Necesitamos entonces contar con más herramientas de manera urgente para estas situaciones de emergencia, de crisis y de desastre, ¿no? Las personas traumatizadas, ¿no? Por estas situaciones son personas que tienen una propensión a la acción y un déficit de palabras, ¿no? Las personas que se traumatizan muchas veces tienen dificultad para hablar de lo que les pasó. No pueden expresar sus estados internos a través de palabras. Sin embargo, les resulta más fácil hacerlo a través del movimiento físico o imágenes. Van der Kolk, que es uno de los expertos mundiales en trauma, decía: el uso del dibujo y el psicodrama puede ayudarles a desarrollar un lenguaje necesario para la comunicación efectiva y la transformación simbólica que pudiera surgir en psicoterapia. El uso de imágenes es algo que está en la terapia psicodramática, ¿no? Trabajamos básicamente con escenas.
Vamos a ver a continuación formas creativas de abordar el trauma, específicamente una propuesta que fue desarrollada por un equipo de psicoterapeutas expertos en trauma de Israel, ¿no? Es un tratamiento creativo basado en el empoderamiento a través de la realidad fantástica. Estos autores israelíes, Lahad, Farhi, Leikin y Kaplansky, proponen un nuevo protocolo de abordaje del trauma, que le llamaron CFAR-CBT, que serían las siglas de las intervenciones que ellos utilizan, ¿no? La SEE correspondería a experiencia somática en inglés, FAR que corresponde a la realidad fantástica y CBT a la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Es un protocolo sugerido para el tratamiento de trastornos de ansiedad, trastorno por estrés postraumático, mediante el uso de una forma creativa de tratamiento basada en esto de la realidad fantástica. ¿Qué entendemos de esto de la realidad fantástica? Lo voy a explicar más adelante, ¿no? Básicamente, el énfasis se pone en este aspecto, ¿no? Imaginación, realidad fantástica. Y el uso de la renarración imaginal del evento traumático, utilizando un recurso auxiliar, un instrumento que son tarjetas con imágenes como medio de exteriorización o distanciamiento. Incorpora métodos de reducción de la memoria somática y elementos de terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué es necesario o por qué habría esta necesidad de desarrollar protocolos nuevos o recursos o procedimientos, ¿no? Ya existen protocolos que han sido probados y se han mostrado efectivos en la práctica clínica, ¿no? Los dos tratamientos más efectivos para trastorno por estrés postraumático son la exposición prolongada y la desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, de MDR, ¿no? Hay estructuras y vías cerebrales clave asociadas con la retención del proceso del incidente traumático. La reactivación de estas vías a través de técnicas de exposición imaginal es primordial y es parte del proceso de curación. Como vamos a ver, la utilización de imágenes, ¿no? La utilización de esto, que es más una información, como diría Václavic, ¿no? En una comunicación no digital, sino analógica. Es una comunicación a través de metáforas, puede ser muy útil en el proceso de abordaje del el estrés postraumático. Estos autores realizaron un estudio cuyo objetivo era introducir y probar la eficacia terapéutica de este nuevo enfoque integrador, ¿no? Y lo compararon con un enfoque de tratamiento bien establecido, porque se tiene, que tal vez es el, el modelo terapéutico que tiene más estudios en el mundo sobre su efectividad en trastorno por estrés postraumático, con inclusive metaanálisis, ¿no? Que es MDR. Se realizó el estudio dividiendo a los pacientes que estaban con trastorno por estrés postraumático en dos grupos. A un grupo se le aplicó terapia MDR y al otro este nuevo protocolo CFAR-CBT en 3 intervalos de tiempo, ¿no? Pretratamiento, posttratamiento y seguimiento de un año. ¿Qué es lo que se encontró en esto, o encontraron estos autores en los estudios, ¿no? En resumen, las conclusiones fueron que tanto la terapia MDR como CFAR-CBT se asociaron, ¿no? Con estos aspectos. Alivio efectivo de los síntomas traumáticos, ¿no? Hubo ese beneficio. Disminución de los síntomas o eliminación incluso de los síntomas en algunos casos. Disminuciones estadísticamente significativas en sus síntomas de trauma a lo largo del tiempo. Es decir, la mejoría persiste después de un año inclusive, ¿no? No hay diferencias en la eficacia del tratamiento, es decir, en este estudio preliminar ellos encontraron que cualquiera de estas dos modalidades funciona, ¿no? Y una de las conclusiones que estos autores ponen es que los resultados sugieren más investigación. De hecho, al ser un estudio preliminar, necesitaba más investigación, ¿no? Otra razón por la que es necesario desarrollar otros protocolos, recursos y procedimientos es porque ni la exposición prolongada ni MDR
se refieren explícitamente al proceso de la imaginación, ni emplean su efecto curativo. De alguna manera, en la terapia MDR se accede a través de imágenes, en la exposición prolongada también se menciona, ¿no? Pero de manera explícita y específica no se lo utiliza, como lo desarrollan estos autores y lo proponen, ¿no? En la exposición prolongada se pide a los pacientes que reexperimenten vívidamente su historia traumática, conllevando a un compromiso excesivo y evitar la habituación. Generalmente, quienes han podido observar un tratamiento con terapia de exposición van a ver que puede ser muy perturbadora para el paciente, ¿no? Al exponerse, lo que se utiliza es una inundación, ¿no? Entonces es una sobreexposición a algo que es perturbador, ¿no? Funciona, sí, pero puede ser bastante perturbador para el paciente, ¿no? El riesgo mayor que existe es de provocar respuestas disociativas, ¿no? Sobre todo pacientes que tienen no solo un trauma simple, como un TEP simple, sino que pueden tener un trauma complejo o un trastorno disociativo. Entonces, estos pacientes van a experimentar sentimientos invasivos de agitación, reacciones de temor, de evitación, como lo han descrito algunos investigadores y expertos en trauma, ¿no? Entonces, lo que propone este equipo de terapeutas israelíes es que debe haber una forma más segura, entre comillas, de acceder y activar la memoria episódica traumática. No es fácil, no es sencillo para una persona traumatizada conectarse, evocar, recordar algo doloroso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo para ponerlo con un poco, yo suelo decir, de anestesia, ¿no? Para que no duela tanto, ¿no? Y a la vez se regula el compromiso emocional, porque en las terapias de trauma es importante tener en cuenta que primero tiene que existir una suficiente habilidad, suficientes recursos en el paciente para poder activar y acceder a esa memoria traumática. La hipervigilancia y el estado evitativo disminuyen el interés de una víctima de TEP en actividades importantes, ¿no? Cuando una persona ha sufrido un trauma, pierde o algo importante, la capacidad de disfrute, la capacidad de jugar, ¿no? Y eso resulta en una condición de no recordar. La necesidad fundamental de recuperar gradualmente la voluntad y el deseo de jugar mediante la exploración. Entonces, parece ser que en la propuesta, un punto importante a tener en cuenta aquí es que los seres humanos tenemos, ¿no?, esta necesidad de conectarnos con lo grato y de manera gradual irnos ubicando también en lo perturbador. Este intento, entonces, es un intento novedoso de probar la eficacia de una forma de protocolo de tratamiento por el arte, porque utiliza también elementos de arte en el tratamiento del trastorno por estrés postraumático. Lo que se hizo entonces es hacer una comparación con un tratamiento basado en evidencia, en este caso la terapia MDR, pero no hay datos que indiquen la eficacia de terapias de arte creativas según el tipo de evento traumático o traumatización simple versus trauma repetido o edad del trauma, ¿no? Cuando leemos la literatura sobre terapias del arte, sobre arte terapia, vemos que se ha utilizado en diferentes tipos de problemas, pero no existe una especificidad diciendo esto va a funcionar con tal cosa, ¿no? Tampoco hay estimaciones disponibles con poblaciones específicas de TEPT, ¿no? Ni se han realizado metaanálisis. Entonces, esta sería una primera aproximación y una propuesta. Veamos en qué consiste este modelo, ¿no?, propuesto por Lahat, Farhi, Leikin y Kaplansky. Contiene tres ingredientes, diría, ¿no?, le podríamos llamar así, ¿no? El primero es la terapia cognitivo-conductual, CBT, la guía psicológica o la orientación que se le brinda, la información, la renarración imaginal está tomado también de terapia cognitivo-conductual, la exposición en vivo y la reconstrucción cognitiva. De la realidad fantástica, que es la parte novedosa de esto, utilizan conceptos como el espacio como sí, que ya lo vamos a explicar a continuación, el uso de la imaginación, la renarración en realidad fantástica, cuando pongo RF es realidad fantástica, y la composición de una historia alternativa.
utilizando imágenes. Y toma un elemento más que es la experiencia somática, ¿no? Utilizando la focalización en las sensaciones, los recursos corporales y la descarga. ¿Qué es esto de la realidad fantástica, ¿no? En inglés es FR. La capacidad de las personas que enfrentan situaciones traumáticas para trascender a un espacio fantástico donde se sienten seguros y protegidos y donde pueden lidiar y cambiar lo inmutable, ¿no? Esta es la definición que da la Had y luego la Hadidor. La realidad fantástica es un concepto que se basa en básicamente tres ideas, ¿no? Uno es el espacio potencial de Winnicott, el segundo es el espacio dramático de Jennings y tercero, el distanciamiento estético de Landy, ¿no? Es decir, tenemos ya una base teórica ahí. Yo quisiera referirme para poder entender un poco el concepto en algo que propuso Jacob Levi Moreno desde sus inicios en el trabajo con psicodrama. Hay un concepto que él desarrolla que lo llama la realidad suplementaria, ¿no? O la realidad surplus o la suprarrealidad, que no es otra cosa que la imaginación, ¿no? Él lo formula cuando vivía en Viena y él jugaba con los niños en los parques de Viena. Él les contaba historias, ¿no? Y él se daba cuenta cómo la imaginación, ¿no? Esta narrativa era de mucha utilidad, no solo a los niños, porque después se acercaban también los padres, él narra, ¿no? Cómo venía la gente a escuchar sus cuentos, a escuchar lo que él narraba. El teatro de Moreno recreaba un mundo alternativo, ¿no? Donde los niños podían expresarse espontáneamente, contar su propia historia en esta suprarrealidad, en esta realidad suplementaria. Entonces, él toma este concepto que inclusive lo ve también en los pacientes psicóticos, ¿no? Moreno era psiquiatra y él ve que los pacientes también viven en ese mundo, ¿no? La diferencia es que los pacientes psicóticos se quedan en ese mundo de la realidad suplementaria. En cambio, si lo utilizamos en beneficio terapéutico, esto puede ser de utilidad para muchas cosas, como vamos a ver en psicoterapia, ¿no? Es un espacio donde a través del juego se pueden representar las fantasías, los deseos e ilusiones no vividas, ¿no? Para Moreno, la realidad suplementaria es una verdad del sujeto. Es decir, cuando nosotros revisamos esto también desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro, lo que nosotros imaginamos también se registra, ¿no? El cerebro no distingue si es mentira o si es verdad. Simplemente lo registra como una experiencia, ¿no? Yo puedo recordar mañana algo que me imaginé hoy, ¿no? Yo puedo hacer una fantasía, crear una fantasía y acordarme después de una semana de esa fantasía. Es decir, quedó registrada en el cerebro. Esto es algo que puede ser muy útil entonces, ¿no? En el psicodrama llamamos desde el cómo sí, ¿no? O haz de cuenta que, ¿no? Esa es una realidad suplementaria, un lugar donde el sujeto puede actuar su verdad, cómo la siente, cómo la percibe, cómo la registró. Recordemos que como psicoterapeutas, nosotros no trabajamos con los hechos. Eso es para los psicólogos jurídicos, forenses, peritos, ¿no? Y les interesa ver la realidad, la verdad. A nosotros nos interesa saber la experiencia, cómo lo viviste, cómo lo experimentaste, qué está registrado en tu cerebro, ¿no? Específicamente son entonces las representaciones de algo que nunca sucedió. Moreno decía, toda segunda verdadera vez sana la primera. Entonces, utilizar la realidad suplementaria, la imaginación, es algo que puede reemplazar y sanar la primera experiencia, ¿no? Vean que muchas veces lo que sucede es que nos quedamos frustrados por lo que no hicimos o por lo que hicimos mal y no podemos remediarlo, ¿no? Y solo nos queda esta posibilidad. No podemos cambiar la realidad de afuera, pero podemos cambiar el registro interno, ¿no? Lo que está aquí y lo que está acá, ¿no? Tiene que ver entonces con la posibilidad de reparar internamente.
Entonces, la propuesta de la realidad fantástica en la terapia del trauma consiste básicamente en utilizar el juego, la alegría, ¿no? Yo les decía, la diversión, el entretenimiento como parte del proceso de curación. Es utilizar el arte también en el proceso de curación. La HAD introduce la realidad fantástica por este instrumento que es muy interesante, que son las tarjetas terapéuticas metafóricas. Se les conoce con diferentes nombres. Tarjetas o cartas asociativas también se le llama. Algunos le llaman también las cartas QSEM, ¿no? Estas son tarjetas, cartas que han sido elaboradas por pintores, por artistas, que reflejan diferentes imágenes, son pequeños cuadros, ¿no? Tienen un tamaño, voy a mostrarle a la cámara, por ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí una de esas tarjetas, ¿no? De Habitat, por ejemplo, son de este tamaño, ¿no? Y tienen imágenes que pueden ser muy sugerentes, ¿no? Entonces son imágenes que son, voy a acercarle a la cámara acá. Entonces, de este tipo, ¿no? Son imágenes de ese tamaño. No son el naipe común, tampoco confundirse, no son un naipe de adivinación, ¿no? Son instrumentos, ¿no? Que pueden ser utilizados con diferente manera. La doctora Ofra Ayalon, también una experta en trauma Israel, participó en el desarrollo de algunos de los tipos de estas tarjetas, ¿no? Y se podría representar, por ejemplo, como la imagen que tenemos ahí en pantalla, un lugar agradable y seguro. Es decir, un sentimiento subjetivo de comodidad y seguridad y el proceso de narración de la historia traumática. Este espacio como sí, entonces, es un espacio teórico suscitado por estas imágenes de estas cartas, ¿no? Que permite que lo imaginativo, ¿no? Y la flexibilidad cognitiva proporcionan una oportunidad para modificar la memoria traumática y sin cambiar el resultado, ¿no? Hay una gran variedad de estas cartas terapéuticas metafóricas, ¿no? El propósito terapéutico con el que pueden ser utilizadas es, como son simbólicas, son metáforas, ¿no? Permiten acceder a sentimientos profundos, ayudan a narrar la experiencia, pero también creando una especie de protección, ¿no? Porque hablo a través de la imagen, no hablo directamente, ¿no? Y eso ya genera un poco de distancia, de objetividad, ¿no? La realidad fantástica entonces permite la externalización y el distanciamiento. Y esto es algo protector, es algo bueno para una persona traumatizada. Son una externalización de lo que podrían ser de otro modo imágenes inquietantes, muy perturbadoras, ¿no? Entonces producen este efecto de distanciamiento. Aquí tenemos un ejemplo con estas dos tarjetas. Estas son de las cartas COPE, ¿no? COPE en inglés significa afrontamiento, elaboradas por una pintora rusa que se le llama Elena Lukianova y con la orientación de dos psicólogos y psicoterapeutas, ¿no? La doctora Ofra Ayalon de Israel y Moritz Egermeyer de Alemania. Entonces, en estas imágenes ustedes pueden observar características en esas pinturas que nos pueden llevar a varias asociaciones. Cada uno puede ver algo distinto ahí, ¿no? A veces nos puede recordar algo que vivió un paciente y nos relató, o podría recordarnos algo de nuestra propia vida y se puede ver de diferente manera también, ¿no? Es muy parecido a lo que se ha usado, ¿no? En los test proyectivos como el TAT, ¿no? De Murray, el CAT también del mismo autor, ¿no? Son imágenes hechas con acuarela, entonces no son muy claros los contornos y dan lugar a diferentes interpretaciones. Es decir, lo que están haciendo es disparar los procesos asociativos de nuestro cerebro, ¿no? Son gatilladores de las experiencias. Y esa es la ventaja que nos ayudan a acceder ya no por la parte verbal, ¿no? Sino por una parte no verbal a las experiencias. A la vez que permite que los clientes asuman la posición de observador de su propio drama, dándoles así una sensación de control y manejabilidad sobre el incidente. A veces las experiencias son tan abrumadoras que la persona siente que no puede, que no tiene el control. Pero en cambio, si tiene una imagen concreta, es mucho más fácil sentir que puedo tener el control. El, el uso del espacio como sí, o un espacio donde todos los como sí
fueran posibles, ¿no? Donde lo imposible se vuelve posible. Esta fantasía, ¿no? Nos da la posibilidad de hacer todo lo que querramos. Podemos imaginarnos todo lo que querramos. Podemos reelaborar, reconstruir, ¿no? Reintroduce al cliente a su capacidad para jugar y experimentar empoderamiento, ¿no? Aquí tienen otros dos ejemplos que he tomado yo de dos cartas. Estas son una hábitat y otra resilio, que nos ayudan también a generar estas metáforas de experiencias vitales, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del modelo que proponen estos autores, ¿no? El modelo CEFAR-CBT. Hay un componente psicoeducativo. La fuente es la terapia cognitivo-conductual y la experiencia somática. El propósito es la normalización de las reacciones conductuales de los pacientes, ¿no? Mejora el sentido de control, fortalecimiento de la relación y confianza terapeuta-paciente. Otro componente es la exposición en vivo, que viene de la terapia cognitivo-conductual. Es de exposición en vivo a situaciones, lugares y comportamientos evitados que resulta en aprender a controlar la ansiedad, ¿no? Otro elemento, la desensibilización, también viene de la terapia cognitivo-conductual, que es la habituación gradual a los estímulos aversivos, ¿no? La memoria o comportamiento que resultan en atenuación y adaptación. El modelo también incorpora técnicas de relajación. Vienen de diferentes fuentes, ¿no? Desde terapia cognitivo-conductual, experiencia somática y hay otras intervenciones, ¿no? Y el propósito es prevenir estados de hiperventilación y aumentar el control del nivel de ansiedad, que es muy importante con el trabajo con personas traumatizadas, la regulación, la autorregulación, que aprendan recursos para autorregularse, ¿no? El componente de recursos viene de la experiencia somática y tiene el propósito de traer a la conciencia experiencias positivas y agradables, así como negativas. Estar alerta a las sensaciones fisiológicas como herramienta terapéutica para la descarga emocional y corporal. Otro componente es el lugar seguro, que es una técnica que viene de diferentes fuentes. Se usa en experiencia somática, se usa en realidad fantástica, en PNL usan también, en MDR también se usa, ¿no? Crean una sensación de seguridad y control junto a la experiencia de confianza y dominio. Desde el punto de vista del cerebro, ¿no? Tomando un poco el modelo MDR, se basa en que hay neuroredes, ¿no? Tenemos neuroredes y ahí están registradas nuestras experiencias. Y hay experiencias traumáticas y hay experiencias adaptativas. Entonces, el conectarse con un lugar seguro o el crear un lugar seguro es fortalecer esas redes, esas neuroredes donde hay recursos, buenos recuerdos, ¿no? Y las cartas terapéuticas o metafóricas que son propias de este modelo de realidad fantástica, tarjetas simbólicas y asociativas que permiten acceder a sentimientos profundos y ayudan a narrar la experiencia, alejándonos a la vez de ella, ¿no? Es como que nos acerca y a la vez nos distancia. La exposición a realidad fantástica, de realidad fantástica y CBT, que tiene el propósito de la recolección y reprocesamiento del recuerdo traumático, la renarración de la historia subjetiva, usando las tarjetas terapéuticas. El objetivo es reconstruir y conceptualizar la memoria fragmentada en una narrativa coherente. El espacio como sí, que viene de la realidad fantástica, aunque en realidad también el origen lo podríamos encontrar primero en psicodrama, ¿no? Con lo que les explicaba, ¿no? El espacio teórico y suscitado por las cartas específicamente, que permite el juego imaginativo, la flexibilidad cognitiva, proporcionando así una oportunidad de modificar la memoria traumática sin cambiar el resultado. Y hay una técnica más que se utiliza, un componente más, que es la pendulación. Esto es propio de la experiencia somática, se usa también en la terapia MDR, que es un mecanismo de descarga de la memoria estresante o traumática por movimiento entre recursos de áreas de cuerpo o entre diferentes tarjetas terapéuticas. En resumen, las fases de la terapia CEFAR-CBT consisten en 9 fases, ¿no? La primera fase de entrevista, evaluación y diagnóstico del trastorno por estrés postraumático. Una segunda fase de psicoeducación. La tercera, la decisión mutua de que la terapia es necesaria, una motivación al tratamiento.
4, aclarando los objetivos de la terapia. 5, la relajación, vean cómo se empieza con la relajación, ¿no? 6, jerarquía de exposición en vivo, la desensibilización. Se va utilizando las tarjetas, se puede también poner diferentes niveles de perturbación, ¿no? 7, la renarración en la realidad fantástica. Se reubican o se reorganiza la narrativa utilizando las imágenes. El 8 le llaman el procesamiento de puntos calientes, que son los puntos más traumáticos, más perturbadores. Y 9, el resumen y evaluación de resultados, ¿no? La realidad fantástica, decíamos, es un proceso que nos ayuda a externalizar, ¿no? ¿Qué es esto de externalizar? Ponerlo fuera, ¿no? Es un proceso de creación de un espacio externo seguro, utilizando estas imágenes, estos recursos terapéuticos que tienen las tarjetas, ¿no? La asociación entre la imagen y la experiencia de relajación, pues es de ahí por donde se comienza, ¿no? Y el bienestar. Esto ayuda al cliente que durante la terapia, cuando se va a acceder a esos recuerdos traumáticos, ¿no? Pueda manejar la ansiedad y pueda reducir el estrés. El enfocarse en la tarjeta también ayuda porque hay muchas personas que tienen dificultad para imaginarse, solo para mantener la imagen, ¿no? En cambio, si lo tienen visualmente y de manera concreta y pueden incluso tenerla en la pantalla si estamos trabajando virtualmente o tenerlo en la mano si trabajamos presencialmente, ayuda a enfocarse, ayuda a volver a lo externo, a regresar a ese espacio seguro internalizado y volver al proceso terapéutico. Unos autores hablan de esto y lo llaman mantenerse dentro de la ventana terapéutica, ¿no? Mantenerse dentro de la ventana terapéutica es no sobreestimularse ni abrumarse, ¿no? Ni tampoco bloquearse, que sería el opuesto, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de la construcción del lugar seguro o agradable, que sería la activación de estas neuroredes adaptativas utilizando imágenes de las cartas asociativas, ¿no? El propósito terapéutico es crear esta sensación de seguridad, de control, junto con la experiencia de confianza y dominio. Aquí tienen, por ejemplo, 3 imágenes y podríamos mostrarle al paciente y pedirle que elija cuál de estas le genera sentimientos de calma, ¿no? Generalmente es la imagen, la veo agradable, me genera pensamientos positivos, me genera emociones de bienestar y se conecta con mi cuerpo con sensaciones de calma, ¿no? Entonces, es acceder por varios canales. Este es un ejercicio práctico, ¿no? Que quizás les puede ser de utilidad. Cómo crear o amplificar este lugar seguro utilizando las cartas terapéuticas con una técnica que se llama de extensión de dibujo, ¿no? Básicamente, una vez que la persona ha elegido la imagen que le genera más calma, ¿no? Aquí tenemos 2 ejemplos, ¿no? Entonces pueden ver acá en la tarjeta de la izquierda, ¿no? Hay una tarjeta que eligió el paciente, que le genera bienestar, se la coloca en una hoja de papel y la instrucción es, vamos a expandir ese dibujo, vamos a ampliarlo, vamos a extenderlo, ¿no? Y el paciente lo que hizo fue agregar algunos elementos ampliando el cuadro, ¿no? Y una vez que se tiene esto, se realiza la instalación. En terapia MDR, claro, utilizaríamos estimulación bilateral para potenciar. Acá tenemos este ejemplo. Este es en cambio de Laha Farhi Leikin Kaplansky. Y utilizó el paciente igual una imagen eh, agradable de inicio, la escogió y luego la empezó a ampliar, ¿no? Esto puede ser muy útil con pacientes que se desregulan, ¿no? Tener algo concreto que les recuerde. Inclusive puede tomarle una fotografía o puede llevarlo, ¿no? Y tenerlo como un recordatorio permanente. Otra técnica que se utiliza es la de la pendulación. El propósito, el mecanismo de descarga de la memoria estresante o traumática por medio de movimiento, ¿no? Es un movimiento de ir entre recursos de áreas del cuerpo, entre diferentes tarjetas terapéuticas. Esto viene de la experiencia somática y de MEDER. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? El paciente pasa por un proceso de pendulación entre las cartas hasta que se establezca una habituación de la ansiedad. Lo que se ha hecho aquí es
colocar una tarjeta, la de lugar seguro, ¿no? Aquí tenemos la tarjeta de lugar seguro que eligió el paciente, quizás se instaló, se trabajó en una sesión sobre ella, y luego colocamos la otra tarjeta que en cambio es la representación simbólica del recuerdo perturbador, ¿no? Vamos a ver, este paciente eligió esta tarjeta como lo perturbador. Entonces tenemos las dos imágenes, ¿no? La pendulación consiste en esto entonces, ¿no? En ir de la una a la otra, hasta que se vaya estableciendo una habituación a la ansiedad. Va disminuyendo el nivel de ansiedad acá al tener presente esta acá. Y se puede utilizar, bueno, hay varias técnicas de pendulación que se pueden utilizar, ¿no? Únicamente a manera de ejemplo. Esta, en cambio, es un ejemplo de la narrativa, ¿no? De la narrativa. Durante la última parte del proceso terapéutico, el cliente practica la renarración de la experiencia traumática en la realidad fantástica utilizando cartas terapéuticas. Este es un ejemplo también tomado de estos autores. El paciente lo que hace aquí es narrar la experiencia utilizando las imágenes, ¿no? Y luego se puede introducir cambios en esa narrativa. Básicamente, entonces, la exposición en la realidad fantástica tiene este propósito: la recolección y reprocesamiento del recuerdo traumático a través de la renarración de la historia subjetiva con tarjetas terapéuticas, con el objetivo de reconstruir y conceptualizar la memoria fragmentada en una narrativa coherente. Lo que se utiliza básicamente son estas técnicas que vienen del modelo FR, en realidad fantástica, y de terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué funcionaría, no? ¿Por qué sería que esto funciona? Al menos en estos primeros estudios que realizan estos autores. Las hipótesis explicativas que tenemos. La reducción de síntomas intrusivos podría sugerir la función de estimulación repetida de la corteza visual durante la exposición, ¿no? Al usar imágenes, estamos estimulando las áreas visuales, área cortical, ¿no? Área cortical en la zona occipital del cerebro. Importancia de la reordenación cronológica, el reanudar las tareas diarias, ¿no? Parece que se produce una especie de desbloqueo, ¿no? Que el paciente pueda discutir y dar significado al evento en términos de su comprensión y conocimiento en el momento en que el evento traumático tuvo lugar o después. Se conoce, por ejemplo, en estudios del cerebro, que las personas traumatizadas tienen como un bloqueo hacia el área frontal, ¿no? Entonces no pueden poner palabras, por eso es que no pueden hablar y contar lo que les pasó, ¿no? Pero a través de esto estamos accediendo a otras áreas del cerebro que facilitan la narrativa. Para crear una narrativa sólida, entonces todos los métodos efectivos usan la imaginación. Sin discutir la efectividad de este mecanismo, ¿no? La exposición imaginaria, la renarración, se utilizan tanto en la estimulación prolongada, ¿no? Exposición prolongada, como en la terapia MDR. Cuando el cliente imagina y le decimos, trae a la luz en el ojo de tu mente, imagínate. Pero acá lo que estamos haciendo es no solamente tenerlo en su imaginación, sino de manera concreta en una imagen impresa, ¿no? Es un enfoque de tratamiento diferente, que pone más énfasis en los estímulos visuales que supuestamente activarían la corteza visual, la posición de observación, conocida como distanciamiento estético, es otro elemento que tiene también la terapia. El, el paciente se ubica en la posición de observador de su propia experiencia. No está metido adentro, lo ve desde afuera, ¿no? Y esto también genera una sensación de mayor control. La capacidad de introducir deseos positivos, elementos potenciadores conceptualizados como realidad fantástica. La realidad fantástica nos da la posibilidad de modificar. Podemos hacer cambios, ¿no? Y siempre le podemos proponer al paciente qué quiere cambiar en esta historia, ¿no? Hay evidencia de los estudios de neurociencia que sugiere que durante repetidas tareas de imaginería, ¿no?, relacionadas con el trauma, los participantes que han sido diagnosticados con trastorno por estrés postraumático exhiben muchos de los patrones no verbales de recuperación de la memoria, ¿no? Entonces hay más activación de lo no verbal.
Y se caracteriza eso por un patrón de activación lateralizado a la derecha, dice Lanius, ¿no? Incluyendo el paralímbico y las áreas visuales. Generalmente se ha asociado más el funcionamiento del hemisferio derecho con lo simbólico, lo metafórico, ¿no? Entonces, teóricamente podemos decir, estamos haciendo más que activar el área del lenguaje, que generalmente es el área eh, del hemisferio izquierdo, ¿no? Estamos activando más hemisferio derecho al usar imágenes y metáforas. Aquí hay varias hipótesis explicativas, no me voy a detener mucho en ellas, ¿no? Que cada una es muy interesante, pero sería bastante largo de explicar. Una tiene que ver con que las imágenes ayudan a un mejor acceso a la memoria accesible situacionalmente, que se le conoce como memoria SAM, ¿no? Versus la memoria verbalmente accesible, que es la memoria BAM. Tenemos dos sistemas de memoria diferentes. Entonces, la memoria verbalmente accesible no es accesible cuando está la persona traumatizada, pero en cambio la memoria accesible situacionalmente sí es más accesible. Y esto lo podemos entender también porque las personas que tienen trastorno por estrés postraumático sufren de flashbacks, ¿no? Y muchas veces experimentan en su cuerpo, ¿no? Experimentan sensaciones corporales que tienen que ver con lo experimentado el momento del trauma. Y esa es una memoria motora, es una memoria implícita. No es, es algo automático, ¿no? La persona no lo puede controlar. Si a la persona le decimos, mira, pero entiende, esto ya pasó, le podemos dar un montón de explicaciones, área verbal, corteza cerebral, la persona lo entiende, pero la próxima vez que aparece el estímulo, ¿no? Va al parque donde le asaltaron, otra vez va a sentir miedo, otra vez va a sentir que le late el corazón. Se activa el sistema simpático que es autónomo, automático, ¿no? Entonces, esa memoria es motora. Entonces necesitamos otra forma de acceder, ¿no? La disociación completa y protectora como mecanismo de afrontamiento, este también es otra hipótesis que es bastante interesante, ¿no? Eh, Normalmente podemos entender que una persona cuando está sufriendo en exceso, ¿no? Cuando ha sido traumatizada, sobre todo cuando hay personas que han vivido experiencias traumáticas continuadas, ¿no? Recurren a la disociación como una forma de sobrevivencia, ¿no? Si sobreviven es porque, bueno, pongamos casos de tortura, ¿no? ¿Cómo sobrevive esa persona? Se desconecta, ¿no? Mi cuerpo allá, háganle lo que sea, mi mente se va por acá. Y de esa forma sobrevive. Pero es una disociación incompleta, dicen algunos autores, ¿no? ¿Cuál es la disociación completa? La disociación completa ha sido investigada con lo que dice ahí SM, que son experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Hay investigadores que han hecho estudios, ¿no? Con personas que han estado por morir o cerca de la muerte y que han sufrido de esta disociación completa. Y dicen esto es una disociación protectora, ¿no? Ahora, cuando hay una disociación protectora, la persona afronta de mejor manera las situaciones. Generalmente quienes han vivido experiencias cercanas de la muerte tienen un mejor manejo de la experiencia y no se traumatizan, no tienen estrés postraumático como otras personas. Hay varias investigaciones muy interesantes sobre ese tema. Sería motivo de toda otra conversación. Otro aspecto sobre lo explicativo es la observación de la secuencia visual que crea un estímulo visual positivo competitivo, es decir, lo que hablábamos de un registro, que es el registro de la experiencia traumática, y ahora estamos como superponiendo una nueva experiencia que va a reemplazar, que va a competir por lo menos con la otra experiencia, ¿no? También está el distanciamiento estético, esto de la posición de observador. Moreno hablaba también de la catarsis estética o pasiva cuando él describía lo que sucede en el teatro, por ejemplo, ¿no? Que los espectadores se ven identificados con la historia, con el drama que se está representando por unos actores. De ahí nace el psicodrama, como terapia de grupo, ¿no? Es un efecto vicario. La externalización también, que es separar a la persona del problema, el alejamiento que es protectivo. Y vamos llegando, creo que ya al final, unas láminas más. Hay unas cartas que han sido desarrolladas específicamente para trabajar trauma
Se les llama las cartas COPE. COPE significa afrontamiento. Una de las autoras de estas cartas es justamente la doctora Ofra Ayalon, experta israelí en trauma. Ella habla de el espiral del trauma frente al espiral de sanación, ¿no? Y algo interesante que ella menciona, porque muchos hablan de la víctima y el sobreviviente, ¿no? Pero a ella le gusta ir más allá. Ella dice de víctima a vencedor, ¿no? Que es una perspectiva incluso más positiva, no más empoderada. Encontrar sus recursos escondidos. El trauma va más allá de las palabras y las cartas asociativas nos ofrecen un método no verbal de expresión y de compartir de manera psicológicamente segura por medio de la utilización de símbolos y metáforas. Este mazo específicamente tiene 88 tarjetas asociativas que son pequeñas obras de arte evocadoras y se han utilizado en diferentes contextos, no tanto clínicos como comunitarios. Permiten a las personas a manera de juego o terapéuticamente acceder a los sentimientos y a las experiencias, ¿no? Estas tarjetas, ¿no? Aunque existe alguna evidencia sobre el impacto de la integración de las tarjetas en psicoterapia y en entornos experimentales, se desconoce si las tarjetas terapéuticas pueden inducir distintos estados afectivos en el observador. Únicamente hay una investigación realizada por este equipo encabezado por Cohen, que realiza un estudio con el objetivo de establecer valoraciones afectivas de las cartas COPE, ¿no? Este estudio es el primero en presentar los estados afectivos evocados por las tarjetas terapéuticas. Es un campo que todavía está por explorar y profundizar. Bueno, para concluir, quería compartirles yo este pensamiento de Landau, ¿no? Que dice, la creatividad es la meta de toda psicoterapia, representando el escalón más alto de la salud anímica, de las funciones intelectuales y artísticas, y que es un fenómeno común a todos los hombres, ¿no? Bueno, le agradezco mucho la atención. Me parece que dejamos unos últimos minutos que son para preguntas o para conversar si es que alguien tiene algo que quisiera comentar. Muchísimas gracias, doctor. Es bastante importante lo que usted ha mencionado de cómo las imágenes permiten a un paciente que ha padecido algún trauma representar más su mundo interior, ¿no? Lo cual usted, como bastante mencionaba muy bien, es complicado para alguien transmitir sin el apoyo de una imagen todo lo que ha sentido, manifestado respecto a ese hecho traumático, ¿no? Que usted bien lo ha descrito. Una pregunta sería, de todas las cartas e imágenes que pueden utilizarse, ¿cuál es la que usted considera que es más eficaz para este tipo de casos? ¿O cuál es la que usted emplea más? Bueno, en realidad las cartas asociativas tienen diferentes diseños y diferentes temáticas, ¿no? Y yo no podría decir hay una sola que utilizo más, ¿no? Generalmente, como yo soy un terapeuta que trabaja con trauma, puedo utilizar las cartas COPE, ¿no? COPE, que son las cartas de afrontamiento, pero se pueden utilizar otras. Por ejemplo, hay unas tarjetas que se llaman saga, otras mitos, que son metáforas de cuentos, ¿no? Es un tema que también a mí me gusta mucho. Hace referencia a metáforas sobre historias, leyendas, cuentos populares, ¿no? Mitos, y que tiene mucho simbolismo. Generalmente los terapeutas junguianos utilizan mucho este tipo de simbolismo, ¿no? De arquetipos. Eh, como tengo formación en psicodrama, también hay unas cartas que se llaman persona o personita, que son retratos, ¿no? Serían como retratos psicoproyectivos, que también ayudan a identificar, yo diría, básicamente las personas externas, ¿no? De nuestro núcleo social o familiar, pero también estas partes internas que son nuestros estados del yo, ¿no? Se pueden representar con estas tarjetas. Efectivamente, doctor. Como usted dice, siempre es adecuado emplear muchas herramientas, ¿no? De hecho, el apoyo de estas imágenes que de una manera colaboran bastante con la terapia cognitivo-conductual, la terapia de exposición que usted fue explicando,
creo que sí es un claro ejemplo de que nosotros, todos los profesionales, los psicólogos, podemos emplear bastantes herramientas, ¿no? Para llegar a nuestro objetivo. Es válido y no regirse a un solo método o un solo tipo de terapia, sino a herramientas que contribuyan con todo lo que, en este caso, para poder sanar aquel trauma o evento traumático que esté causando malestar. Eh, pues sí, con esto en sí, doctor, culminaríamos su conferencia. Muchísimas gracias por todo lo aportado, por brindar todo este tipo de herramientas nuevas que es muy posible que gran cantidad, algunos psicólogos no hayan conocido y que va a servir de bastante de utilidad para tratamientos que conlleve, que sean de aquellos tipos de casos. Le agradecemos bastante y de verdad esperamos tenerlo nuevamente en otra oportunidad. De verdad, muchísimas gracias por toda la información brindada y la actualización y pronto, ¿no? Porque siempre existen nuevas actualizaciones, nuevas investigaciones y será muy interesante conocerlas próximamente. Muchas gracias también por la invitación y también el animar, ¿no?, a los colegas a formarse, ¿no?, en estas modalidades de trabajo. Yo creo que mientras más herramientas, más conocimientos tenemos, brindamos un mejor servicio en esta tarea que tenemos, ¿no?, de aliviar el sufrimiento humano.